¿Qué tal amigos? Pues hoy día vamos a formatear la laptop DS, vamos a instalar Windows 10 desde cero. Ahí ese ha tenido unos problemas con un virus, con las particiones y pues nos damos en la necesidad de formatearla. Antes quiero compartirles con ustedes unos datos muy importantes sobre este proceso, unas recomendaciones después de que formateen su laptop o computadora, porque por eso están acá, ¿verdad? Tengo un video que les va a aparecer ahí arriba sobre unas recomendaciones que tienen que hacer para que su computadora nunca tenga que formatearla ni que tenga que pasar por un técnico. Esta laptop que están viendo tiene Windows 7, Windows 7, comprada en el 2012. Desde el 2013 que instalé estos programas que les voy a mencionar, Ditfreeze, Kaspersky y otras indicaciones, todo eso lo van a ver en el video, ¿ok? Entonces, desde el 2013 hasta ahora, 2019, nunca he tenido la necesidad de formatearla. Pueden ver aquí los programas originales de Lenovo. Todos son originales, nunca ha sido formateada. Y pues hasta ahora funciona completamente bien. Ahorita ya está a tope la memoria. Me sobran 6 gigas aquí, en el otro 10 gigas. Pero bueno, tengo que liberar espacio. La conclusión es que realicen ese proceso y van a ver que nunca van a tener problemas, ¿ok? Vayan a ese video, los voy a dejar también en los comentarios y en la descripción de este video. Bueno, ahora sí, comenzamos. Nos vamos al link que también va a estar en la descripción del video. Es este. ¿Qué van a hacer? Nos vamos a descargar la herramienta ahora. Hacemos clic. El proceso, como ya saben, lo vamos a hacer desde una USB. Que está por aquí. Mínimo 8 gigas. Ya la he vaciado. Si tienen algo importante, pues pasan sus archivos a otro lado. Vamos a formatearla por si acaso. Nunca está de más. Damos en formato rápido. Iniciar, aceptar. Y listo, damos a aceptar, cerramos y ahora sí nos vamos por aquí. Acá está el programa descargado, lo abrimos. Ahí ya empieza a abrirse el programa. Vamos a minimizar ya la ventana de Chrome. Ahí solamente nos quedamos con el programa abierto. Aquí le damos en aceptar. Esperamos ahí un momento. Ahora nos dice que desea hacer, actualizar este equipo. No, no vamos a actualizar, todo queremos hacerlo desde cero. Crear medios de instalación, unidad de flash, USB. Aquí les damos en siguiente. El idioma por defecto pues está en español España. Usa las opciones recomendadas. Desmarcamos eso, ok, desmarcamos. Vamos a escoger español México para los que son de Latinoamérica. Si eres de España, pues escoges español España. Windows 10. En este caso el equipo de S es 64 bits. ¿Cómo ves eso? Pues simplemente se van a menú, al inicio, en equipo. Si eres de otro Windows, obviamente vas a hacer de repente Windows 10. Escribes aquí este equipo. Y en la pestaña dan propiedades. Y ahí les va a aparecer pues las características aquí en tipo de sistema, 64 bits. Y ya está, es lo único que necesitan ustedes. Si no les aparece nada es porque su computadora, PC o laptop es de 32 bits, ¿ok? Si no les aparece nada es 32 y obviamente si está ahí ya pueden ver que es de 64. Mi computadora, como ven, es bien antigua, como les dije, 2 gigas de RAM, 2012 pues, ¿no? Pero bueno, todavía no tengo la necesidad de cambiarla. Por ahora me va bien con los programas que uso y con lo que necesito. Vayan a ese video, vayan al video que les recomiendo. Ahí está abajo en la descripción del video para que nunca tengan problemas con su laptop. Bien, sigamos. Una vez que ya sepan si son de 32 o 64 bits, dame en siguiente, obviamente. Esperamos ahí un momento. La laptop de ese, obviamente, sí es Windows 10. Como dato les dejo eso para que sepan. Su laptop de ese es de marca HP. Pero obviamente sirve para cualquiera. Para cualquier marca, ¿ok? A ver, aquí ha aparecido este pequeño error. No es un inconveniente. Y es mejor que pase ahora para que ustedes también sepan. Pues nos dice
que la unidad C no tiene suficiente espacio? Pues es porque primero el programa reconoce como unidad al disco C y luego recién va a reconocer sus USB. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Liberar espacio. Yo voy a liberar espacio, cierren esto nuevamente. Si es que les pasa este problema, ciérrenlo. Si no, que espérenme ahí un momento. Ya vuelvo. Bien, ya estamos aquí en este paso uno anterior. Como vieron acá, he liberado, tenía creo que 6 si no me equivoco, y ahora tengo 11 gigas disponibles. Vamos acá de nuevo al programa, damos en siguiente, y bien, ya está. Ahora sí, esto es lo que continúa. Si tuvieran ese pequeño problema, pues simplemente borren algunos archivos y que su unidad C tenga más de 8 gigas. Bueno, unidad flash USB, escogemos eso, damos en siguiente y listo. Ahora sí, acá está la cosa. Fíjense que diga unidades extraíbles y que sea la letra de su USB. En este caso vamos a verificar, aquí está mi USB, es la letra G, ¿ok? Fíjense bien, G, bueno, aparte tiene el nombre, HP, verificamos G, HP, perfecto. Damos en siguiente y comienza el progreso, perfecto. En buena hora que nos haya pasado eso, porque si no, de repente por ahí más de uno va a tener ese problemita y va a preguntar que, cómo, que no le sale, que me aparece que el disco C. Bueno, en buena hora. Ahí esperamos que cargue, vamos a pausar un momento y ya cuando esté por el 90 y tantos por ciento, pues continuamos. Ok, aquí ya llegó al 100% y otra vez, como ven, ha regresado al 0%. Pues vamos a ver qué sigue. Les cuento que así como ustedes, es mi primera vez que estoy formateando una laptop y con Windows 10. La primera formateada que hice fue, creo que tenía 14 años más o menos, y formateé mi computadora. En ese entonces era una Windows XP. Y desde ese tiempo hasta ahora, recién estoy volviendo, pues a formatear otra vez. No, gracias a ese, ¿no? No sé si decirle gracias, porque básicamente es por un problema el cual voy a formatear. Pero bueno, ahí ya como ven está avanzando 4%. Vamos a dejarlo ahí una vez más. Bien amigos, ya está por 97% más o menos. Vamos a checar acá a ver. Ah, miren, como ven, aquí tenía 11 gigas y ha usado 9, casi 2 gigas, poquito más. Supongo que ha copiado ahí algunos archivos. Pero aquí también el USB, miren, ha cambiado de nombre y ya está ocupando 4 gigas punto 07. Ok, así funciona la cosa, como ven. Por eso pedía en el disco C liberar algo, pues seguramente ha copiado algo al disco C para poder trabajar. Pero bueno, como ven, sí está usando el USB, así que todo va normal hasta ahora. 97%. Vamos a esperar un momento más. Ha pasado aproximadamente, será 15 minutos más o menos. Estoy, para que tengan una idea, tengo un internet de 30 megas. Así que más o menos ya saquen ahí sus cálculos. Bien, como ven, terminó. Vamos a darle a finalizar. Ahí esperamos otra vez, nos dice, está limpiando antes de cerrar. Ok. Y bien, ahí desapareció automáticamente. Creo que ya es todo. A ver, vamos a verificar aquí el USB. A ver qué pasa. Ok. Este es el programa de instalación, el boot. Ok, desapareció como ven aquí. Ya están mis 11 gigas. Ok, lo que he hecho es, como dije, pues eliminar lo que había creado aquí. Y automáticamente, pues borró lo que había creado. Muy bien, todo perfecto, no pasa nada. Aquí más bien también se ha reducido un poco. Eran 4 gigas punto 07, ¿se acuerdan? Ok, aquí también ha limpiado. Y ya está. Bien amigos, entonces lo que hacemos ahora es expulsar el USB. Damos aquí, damos clic derecho, damos en expulsar y pues ahora se viene lo bueno. Pues bien, voy a sacar el USB y lo voy a conectar a la laptop DS, ¿ok? Nos vemos allí. Listo, ya estamos aquí en la laptop DS. Como ven aquí ya conecté el USB, SD USB. Este es el que tiene ya el programa de Windows 10. Ella tiene ya instalado Windows 10. Lo que hacemos es reiniciar. Para reiniciar, cuando les aparece la primera pantalla, a algunas marcas les va a decir que aprieten F10 o F12.
ustedes tienen que averiguar por su cuenta qué tecla apretar para entrar a la BIOS. Simplemente buscan en Google cómo entrar a la BIOS en una laptop Lenovo, en una laptop HP u otras marcas. En este caso, que es HP, se aprieta escape seguidamente. Ahora van a ver en un momento. En esta HP que tiene no aparece qué tecla apretar para entrar a la BIOS directamente. Ahora apretamos escape, 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 escape. Y ahí nos aparecen las opciones recién. Vamos a entrar a la BIOS. Ahí nos dice que es F10. Presionamos F10. Y ya está. Ahora, cada pantalla, cada sistema es diferente. Lo único que tienen que ustedes buscar es la palabra boot. Entonces nos vamos a ir por las opciones que hay. Nos vamos a la derecha, siguiente pestaña. Aquí no hay nada. Seguimos. En configuración, acá como ven hay una opción que dice boot. Entonces esa es. Entramos con Enter. Dice boot options. Enter. Y aquí está lo que queremos. Nos dice USB. Está encendido. Nos vamos a donde dice UEFI boot order. Aquí vamos a editar el orden en que la laptop se va a iniciar. Primero se inicia con pues el sistema original, seguidamente con una CD y con un USB. Vamos a escoger que el USB se inicie primero. Abajo nos dice que para cambiar el orden presionemos F5 o F6. Aquí también F5 o F6 para subir y bajar. Entonces nos posicionamos en el USB Hard Disk. Entonces presionamos F6 y como ven ha subido. Tenemos que hacer que esté primero F6 y ahí está primero en la lista, ¿ok? Bien, una vez que el USB esté primero en la lista, presionamos como dice aquí F10 para guardar y salir. Ahí damos en Yes, Enter. Y ahora reiniciar se tiene que leer primero el USB. Y aquí como ven ya se nota esta pantalla. Escogemos aquí Español México. En formato de hora, pues miren la de su país. En este caso voy a poner de Perú. Tecla o método de entrada latinoamericano. Damos en siguiente. Damos instalar ahora. Y comenzamos a instalar Windows. ¿Ok? Todavía faltan unas configuraciones más. Esperamos ahí. Entonces en esta ventana ponemos, si tienen una clave para activar Windows, pues perfecto. Si no, simplemente ponemos aquí, no tengo una clave de producto. Ya después pueden comprar una o ya saben, buscar por ahí, ¿no? Que en Google hay todo. Bien, instalamos, tenemos la opción de instalar Windows Home, el otro Home 5 el lenguaje, el Education y el Pro. Vamos a instalar en Windows 10 Pro. En este caso ponemos simplemente en siguiente y ahí como ven está cargando. Esperamos un momento. Aquí pues aceptamos todo. No leemos nada porque ya sabemos que ya. Seguimos. Aquí tenemos que darle en personalizada para instalar todo desde cero. Es decir, va a borrar absolutamente todo. Obviamente si quieren formatear es porque tienen algún virus o algún problema con la laptop o su PC. Entonces tenemos que borrar todo. Damos en avanzado. Y aquí muy importante, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí tenemos todas las unidades que ustedes tienen, la C, D y E. Entonces damos a formatear. Y como ven, a ver, está cargando ahí. Me parece que no lo ha formateado. Como ven aquí hay un mensaje, Windows no se puede instalar en la partición 2. Bueno, esto suele suceder. Vamos a dar en mostrar detalles. El disco seleccionado tiene una tabla de partición MBR, bla bla bla. Ok, lo que tenemos que hacer es apretar Shift más F10 para que desde esta CMD pues forcemos el formateo de los discos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir diskpar así tal cual y le vamos a dar enter.
Luego vamos a escribir LixDix, así, damos Enter. Y bien, como ven aquí nos aparecen pues los discos. El disco 0 es el disco principal. La mayoría de laptops solo traen un solo disco. Y ahí pues ya se divide en el C, D y E, ¿verdad? Pero aquí están todas las gigas que tiene esta laptop. Bien, lo que vamos a hacer es escribir ahora cl dix y ponemos el número 0 porque el principal es el 0, ¿ok? Ponemos ahí 0, damos Enter y ahora escribimos la palabra clear. Esto va a formatear completamente el disco. Y listo, como ven, Dixpar ha limpiado el disco satisfactoriamente. Ahora simplemente lo que hacemos es cerrar la ventana. Ahí. Y aquí le damos a actualizar. Esperamos ahí un momento. Y listo, ya está, como ven, solamente el disco principal. Damos aquí clic en nuevo para crear las particiones. Las particiones son lo que viene por defecto siempre, disco C, disco D o disco E. En algunos casos vienen dos, disco C y disco D. Entonces eso vamos a crear ahora. En este caso vamos a crear solamente dos, un C y un D. Vamos a retirar 300 gigas, que en megabytes son 300.000. Ojo con eso. Le damos a aplicar para asegurarse de que todos los grabaciones para los archivos del sistema. Ok. Aparte Windows va a crear ahí una partición adicional, pero eso no se va a ver en el equipo. Ok. Bien. A ver. Entonces el principal, como ven aquí, 292.3 gigas. Ok. Y el otro disco tiene 638 gigas. Ese me pide que cree 3 particiones. Claro, como ella quiere otro, entonces de las 638 gigas que supuestamente va a ir al disco D, otra vez lo vamos a dividir. Y ella quiere tal como estaba, dice. En un lado quiere poner sus fotos y en el otro los videos. Es una mujer. Ok, como hay 638, vamos a ponerle pues la mitad, 300, ok. Bueno, prácticamente para todos los discos va a tener 300, 300, 300. Así que otra vez 300.000. 1, 2, 3. Ahí está. Damos a aplicar. Y listo, ya hemos creado otro disco más. Si les da la gana de tener otro disco, pues hacen el mismo paso. Entonces, este de aquí sería el disco C. Este sería el disco D. Y este sería el disco E. ¿Ok? Bien, y los demás pues ya son cosas del sistema que crea automáticamente. Entonces vamos a darle aquí un último formato para que quede todo ok. El principal era este. Damos a formatear. Damos a aceptar. Y listo. Vamos a formatear también los demás. Ahí. Perfecto. El último disco que sería el disco. Bueno, este todavía no se puede dar formato. Escogemos aquí el principal, que es el C. Damos en siguiente. Y ahí empieza Windows pues ya a copiar los archivos, a preparar toda la instalación. Entonces ahí dejamos que si sale todo va a demorar un buen tiempo, se va a reiniciar algunas veces, todo eso es normal. Lo dejamos ahí hasta que aparezca una ventana pues permanente para seguir con las indicaciones, ¿ok? Nos vemos en un momento. Ahí ya estamos en 98%. Todavía, como ven, está preparando archivos recién para instalar, ojo con eso. Ahora está en el último check, en acabando. Y como ven, ahora se va a reiniciar en 2 segundos, en 1, y se reinicia, ¿ok? Todo es normal, todo correcto. Entonces, en este caso, como han visto, he apretado escape varias veces, porque si no se va a formar pues un círculo en que todas las veces se va a iniciar desde el USB, ¿me entienden? Si les pasa eso, pues tienen que nuevamente el USB bajarlo para que se inicie el sistema como tiene que ser, ¿ok? Vamos a hacer eso ahora, nos vamos nuevamente a la BIOS, F10. Aquí nos vamos a Boot. ¿Dónde está? Aquí está, Boot Options.
Y nos vamos ahora a bajar el USB porque ya hizo su trabajo de instalar Windows. ¿Ok? Lo bajamos con F5 en este caso. Pam, pam. Y ahí lo ponemos en su sitio. Damos F10. Y damos guardar. En otros casos, pues eso va a ser automáticamente. Porque no necesitan la opción de subir y bajarlo. Simplemente está la opción de, sí, encender, que se inicie el USB y después ya eso se elimina. En este caso sí se queda guardado. Y tenemos que hacer ese proceso. ¿Ok? Ahí empieza a cargar ya el sistema, iniciando servicios. Y ahí como ven ya se está reiniciando nuevamente. Esperamos que se siga iniciando. Ahí ya no hay necesidad de apretar escape porque ya el sistema inicia pues desde su propio sistema, valga la redundancia. Listo, aquí nos aparece esta ventana por fin, luego de reiniciarse 2 veces, me parece que se ha reiniciado. Aquí escogemos Perú, porque ese es de Perú, bien peruana como la papa. Y a ver, aquí escogemos el tipo de teclado, latinoamericano, panamericano. Si quieres agregar una segunda distribución del teclado, le damos omitir. Aquí vamos a configurar una red. Esto lo hacemos después, le ponemos a que soy pobre y no tengo internet. Pero sí tenemos amigos. Puedes encontrar más información si te conectas a internet, seguridad, claro, obviamente, para actualizaciones, pero eso lo hacemos después. Entonces aquí damos a continuar con la configuración limitada. Y ya se está iniciando. Ahí se reinició una vez más. Está iniciando nuevamente Windows. Aquí bien, nos aparece nuevamente para conectar una red. Insistente Windows. Le ponemos no tengo internet. Joder. Aquí otra vez nos pregunta lo mismo. Le damos en continuar con la configuración limitada. Y nos aparece esta ventana. Pues ponen el nombre del dueño de la computadora. En este caso yo soy el dueño porque yo se le he comprado a ese su laptop. Sí, güey. Mentira. Seamos en siguiente. Y aquí ponemos una contraseña. Dice muy fácil de recordar. Asegúrate de elegir. Listo. Ahí ya con su contraseña. Damos en siguiente. Ahí confirmamos nuestra contraseña. Damos siguiente. Y aquí vamos a crear una pregunta de seguridad. Damos en crear preguntas de seguridad. Otra vez otra pregunta más. Listo, ya están las 3 preguntas. Damos en siguiente. Otra vez ahí se está iniciando. Aquí ya estos pasos que siguen depende de cada persona. En este caso yo le doy no. En esta ventana pues ustedes leen de cada uno. En este caso yo recomiendo poner a todo no, 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 porque nos van a mandar publicidad, que mandemos nuestra ubicación, que reconozcan nuestra voz. Que, o sea, básicamente nos van a estudiar así tipo Facebook, que nos mantienen para sus experimentos ahí secretos. Damos en aceptar y continuamos. Ahí nos saluda Windows, saluda a tu computadora hoy. Hola. Esperamos los minutos que sean necesarios. Muy importante, si es que aún sigues viendo el video sin formatear, tu batería, pues fíjate que tengas batería en tu laptop. O conéctala directamente a la corriente para que no tengas problemas después con eso. Sonido. Y listo, como ven, ya se inició Windows perfectamente, sin ningún problema. Ya ustedes tienen que instalar pues los programas que necesiten, como el Microsoft Office, toda la ofimática, el Chrome, etcétera. Bien amigos, hasta aquí llegamos. No olviden suscribirse, darle like al video y nos vemos en uno próximo. Bye bye. No olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por Facebook, que ahora les está apareciendo en la pantalla, y también pueden seguirnos a través de nuestra red social Instagram. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al video. En este caso vamos a crear simplemente dos, el disco C y el disco D. Pero me tienes que preguntar, y yo quiero 2. Ya pues, el disco C y el disco D. No, yo quiero 3. Ese quiere 3 discos.